Bienvenidos a Mañanas con Paz. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Siempre me preguntan, pastor, ¿quién es la que dice bienvenidos a Mañanas con Paz? Bueno, ahí les voy a contar otro día de dónde nos mandaron ese audio. Pero ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Qué me cuenta? ¿Un poquito frío? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Dígame cómo se ha sentido, si no le duelen los huesos. Bueno, eso sí es mayor de 40 años o de 50. Y hablando de eso, hoy les tengo una sorpresa. Nuevamente aceptó venir y rapidito. No me dijo que la otra semana, no, me dijo hoy puedo y hoy se vino. No sé si ya despertó, pero está con nosotros Jonás Herrera. ¿Cómo está, Jonás? Buenos días y buenas noches para los que nos ven en otras plataformas. Para los que no se levantan temprano como nosotros y dicen, no, lo voy a ver en la noche. Sí, aquí contento nuevamente, pastor. Quedamos picados. No, también mucha gente nos comentó, así como alguien me decía, no, Jonás es más elevado, pastor, me decía, ¿verdad? Sí, porque a veces es necesario también verlo desde varios puntos, ¿sí o no, Jonás? Sí, claro. Siempre diferentes propuestas son importantes. Exactamente, y eso es lo que queremos hacer con estos programas, hacerles diferentes propuestas. Así que por eso hoy hemos traído a Jonás para hablar de muchas cosas. Y yo le propuse a Jonás, cuando hablábamos por teléfono para juntarnos aquí esta mañana, de que muchas veces yo me topaba con una consejería, Jonás, una consejería difícil. Y este hermano me decía, mire, pastor, es que a veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Y yo ya me di cuenta de eso. Y eso a mí me molesta. Yo decía, yo no sé, pero yo estaría feliz de darme cuenta que primero puedo ver lo que Dios quiere, porque hay gente que está haciendo lo que Dios no quiere y ni siquiera está enterada. Claro, y es interesante que, como usted bien lo dice, primero tendríamos que saber qué es lo que queremos y si lo que queremos está alineado a la voluntad de Dios. Pero al final esto sería como la forma, la epidermis, digamos, de la reflexión, decir, bueno, si tú estás queriendo algo que va contrario a la palabra de Dios, me imagino que usted ha tenido consejerías que uno solo dice, bueno, mira, tu consejería se arregla con 2 o 3 versículos bíblicos que no los has leído y léelos y ya empezás a hacer lo que tenés que hacer. Digamos que eso es parte de lo que uno quiere y obviamente Dios tomará otras decisiones. Pero hay eventos que uno dice y que surge la pregunta, ¿por qué? Es decir, entre este querer y este Dios determinar, surge siempre esa pregunta, ¿por qué? Y si la hacemos personal, ¿por qué a mí? No sé si usted lo ha hecho, pero creo que todos en algún momento hemos hecho preguntas, Dios, ¿por qué? Y no estoy hablando necesariamente de esta pregunta altanera, sino una pregunta genuina que dice Dios, ¿por qué? A mí me recuerdo de algo que me está sucediendo ahora mismo. Mi hermana, Tatiana, a quien le envío un saludo, me habla hace 23 años, ¿verdad? Y me dice, mira, me detectaron un tumor en la vejiga, hace 23 años. Y claro, ¿qué es lo que uno quiere? Bueno, lo que uno quiere es pues que se sane, que surja el proceso y nosotros como cristianos venimos y decimos cosas como Dios te va a sacar adelante, que está bien, yo no digo que está mal decirlo, Dios te va a ayudar, la famosa frase, eso es una guerra de Dios. Bueno, pasa el proceso, pero la operan, caso real lo que estoy contando, pero al año, nuevamente el tumor en la vejiga vuelve a salir. Bueno, otra vez me llama mi hermana y bueno, Dios sabe lo que estás pasando, se da una tercera vez, pastor, se da una cuarta vez, se da una quinta vez y cuando ya se da la quinta vez que tu hermana a la que amas te dice, nuevamente ha salido este tumor cancerígeno, donde empieza a pasar procesos de quimioterapia, obviamente lo que uno quiere, lo que Dios está decidiendo está en las antípodas, ¿no? Pero cuando esa quinta vez se hacen 10 veces en 23 años, y desde que este programa está al aire, hace un mes mi hermana me llama y me dice, hace un mes de ahora que estamos grabando, y me dice, tengo una mala noticia que darte. Nuevamente el tumor ha aparecido y esta vez con mayor agresividad. 11, mi hermana va a la 11ª operación. ¿Qué se le dice, pastor? A mí hasta vergüenza me da decir eso es una guerrera de Dios. Entonces mejor oremos para no ser guerreros de Dios, porque parece que no. Entonces, hay de verdad un momento que uno dice, yo quiero algo que es noble, digamos, y que uno piensa, ¿por qué le está pasando esto a alguien? ¿O por qué me está pasando a mí? Y nos enfrentamos con las decisiones de Dios.
Y primero creo que hay momentos, cuando llegan a momentos como el que está viviendo mi hermano, que la única oración posible para ser elevada es el silencio. Yo creo que hay silencios que Dios hace con uno, pero uno también tiene que hacer silencios con Dios, que son sanadores. Porque es verdad que nosotros en algún momento solo nos queda confiar en lo que hablábamos en el programa pasado, en que el resultado será de un Dios que es omnibenevolente. Pero también a veces somos muy ligeros para hacer porras a la gente o para decirle a la gente los versículos que tiene que recitar, cuando hay veces que parece que ese por qué no tiene respuestas. Voy a decir algo que quizás alguien se defraudará con este programa entonces, pero yo lo diré. Hay porqués que nunca van a tener respuesta. Yo lo he dicho muchas veces. Bueno, nosotros tuvimos el caso tan difícil del pastor Juan José Renderos. Usted tiene que recordarse claro, de él. San Marcos. Del pastor de San Marcos. Murió él, murió su hijo. ¿Y qué le digo yo a la pastora Delmi? Pues hasta el día de hoy es poco lo que yo he conversado con ella y lo único que hago es cada vez que viene a la iglesia, cada vez que está conmigo es darle un abrazo. Decirle que la amo, decirle que la bendigo. Porque no hay respuestas. No existen esas respuestas ante esas cosas inexplicables, Jonás. Porque se llena uno de tanto dolor al saber que no tengo una explicación para eso. ¿Se puede vivir sin esa explicación? Yo pienso que se puede vivir con dolor, siempre con dolor. Yo soy de los que creo, pastor, que hay cosas que nos suceden que son tan determinantes en nuestras vidas que siempre nos van a ocasionar dolor y que no creo que sea verdad que ese dolor se vaya hasta que estemos con él. Siempre va a volver un día, un recuerdo, una fecha que nos va a volver a causar dolor. Pero aquí creo que viene la esperanza y es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Yo pienso que no tenemos elección al dolor, pero sí tenemos elección al sufrimiento, al no sufrir. Porque el sufrimiento es el significante que nosotros le damos al dolor. Por ejemplo, si usted va a un gimnasio y no le duele, hagamos de caso que usted va un mes a un gimnasio y todos los días llega y no le duele nada. Uno que siente que no fue a hacer nada al gimnasio. Claro. Si el chiste de ir a un gimnasio, que uno levante una pesa y que siente que hay dolor. Que hay resistencia. Pero ese dolor, el significado que yo no le doy no es de sufrimiento. Porque sé que el resultado que me está dando es salud, verme mejor, etc. Entonces, la clave aquí es qué significado le doy al dolor. Y si el significado se filtra, vamos a decirlo, por Cristo, va a tener un propósito. Entonces yo creo que con esto de lo que yo quiero, lo que Dios decide, tiene que ver con cuál es el significado que yo le doy a las decisiones de Él. O sea, realmente lo que cantamos, que Él es nuestro Rey. Yo estoy dispuesto a que el Rey decrete y decida todo lo que cree que en su providencia, en su economía providencial, es lo mejor para mí. Y ahí es donde está la clave. Si yo no acepto el decreto de Dios para mi vida, sea cual sea, entonces yo voy a sufrir. Mientras si yo lo acepto, aunque de tiempo en tiempo vuelva el dolor, yo voy a escapar del sufrimiento. Y estas cosas en la providencia de Dios me darán seguramente un propósito, un sentido, un llamado. Pero si yo no acepto lo que Dios decreta y siempre estoy queriendo al revés, eso que me va a dar un despropósito, un sinsentido, una disforia, una angustia, una amargura que uno siente, un estar enojado con nadie más que conmigo mismo. Aquí es donde también cobra sentido aquello que cuando estamos allá en el cementerio despidiendo a alguien que amamos, siempre se acerca a alguien y nos dice: tu familiar, tu amigo está en un lugar mejor. Y quizá en el momento cae mal escucharlo, sí, ¿verdad? O sea, yo no quiero que esté en un lugar mejor, yo quiero que esté aquí conmigo. El mejor lugar es que esté conmigo. El mejor lugar es que esté a las par mías, pero me venía a decir ahorita que el mundo se me cayó, que se me despedazó la vida, me venía a decir a mí que fulano, yo lo recuerdo cuando el pastor David, que a quien usted también apreció mucho, se murió. Entonces la gente me decía: pastor, tranquilo,
él está con el Señor. Y yo decía, a mí no me interesa que esté con el Señor. Yo lo quiero aquí conmigo. O sea, era mi gran ayuda. De hecho, han pasado ya varios años, casi va a ser una década ya, de que no está conmigo y lo extraño todos los días. Todos los días me hace falta. Todos los días lo necesito. Es más, muchas cosas que él hacía aquí ya no se hacen. No hay quien las haga. No logré encontrar a alguien que las hiciera. Entonces, pero, como usted dice, hay que creer eso que me dicen. Él está en un mejor lugar. Porque eso va a hacer huir del sufrimiento. Y de hecho debe de estar para que Dios, en su soberanía y providencia, se lo haya llevado. Es porque de hecho está mejor. Porque Él sabe, tiene una sabiduría, una sapiencia totalmente diferente a la mía. Pero ese entendimiento es el que allá en mi barrio no ocurre tan seguido. Y fíjese que la verdadera fuente del sufrimiento para los humanos es la conciencia del tiempo. Es decir, que porque por ejemplo, cuando usted habla del pastor David o de cualquier familiar, que es la conciencia del tiempo y el espacio, que ya no está, que hay cosas que no volverán, que no van a ser las mismas, las que nos causan sufrimiento. Por eso es que cuando hablamos de los animales, yo les digo, los animales no sufren porque no tienen conciencia del tiempo en el que están. Solo es el ser humano el que tiene esa conciencia. Y en este tiempo en el que yo me veo, en mi presente, en mi pasado y en mi futuro, Dios va a seguir tomando decisiones, pero todas las decisiones que Dios toma son para bien. El punto, como usted dice, en el barrio, en lo que uno vive, es cómo realmente logramos romper el sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de que yo quiero algo, pero Dios, el por qué Dios, creo que tiene que ver en buena medida, o bueno, por lo menos una idea, que la pongo como idea, es que nosotros podamos disciplinar nuestra mente. Usted cuando falleció el pastor David, que me recuerdo perfectamente, y yo me recuerdo bien que cuando llegué y evidentemente era notorio el dolor que usted sentía. Claro. Y yo que además soy torpe realmente para esos momentos porque no hay literalmente qué decir ni qué hacer, porque hasta a veces cuando uno dice siento mucho lo acontecido, o sea, a veces uno ni conoce a la familia que va a andar sintiendo lo que el otro, pero ni por cerca. Yo conocí al pastor David, pero ni por cerca puedo sentir el dolor que usted estaba sintiendo, ¿no? Entonces la pregunta en ese momento es cómo salir de eso. Y yo creo que el intelecto, que muchas veces lo dejamos por fuera, es el que viene a nuestra salvación, porque el sentimiento siempre va a estar, pero por eso dice la palabra que nuestra mente vaya cautiva. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Este versículo, creo yo que es otra vez el fundamental en esto. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar de sentir dolor. Yo no voy a dejar de sentir, ¿por qué no?, rabia con Dios, que tiene mi hermana en 23 años, en 11 operaciones, y uno dice, ¿por qué? No hay explicación. Pero el intelecto es el que me obliga a llevar este pensamiento cautivo a la obediencia. Porque otra vez, Dios es bueno todo el día, todos los días. Y todo el tiempo. Y ese Dios bueno no le dejará a usted sufrir más allá, dice la palabra. Sí. No te dará más carga más allá de lo que tú tengas fuerza. Así que de seguro, si está pasando por un momento de dificultad, si está pasando por un momento de prueba, si está pasando por una temporada horrible en su vida, este programa se lo dedicamos a usted. Y le queremos decir que usted sabe bien, a pesar de todo lo que sienta, a pesar de todo lo que ha rabiado, a pesar de todo eso, usted sabe que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que al final del día, todo lo que llega al cristiano será para bien. Ahorita, pastor, no veo para bien. Si usted me pregunta, le contaba lo del pastor David, no sé qué bueno tendrá eso. Pero yo sigo aferrado a la esperanza. Vamos al corte, Jonás, ¿le parece? Vamos al corte. Y ya regresamos. Con ustedes, Vladimir Rivas. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por hacer este programa juntos. Siempre me están escribiendo en medio de estos cortes, aunque son pequeñitos. Alguien me escribía y me decía, interesante el tema, ¿verdad? Pero me decía esta persona, hay momentos, me decía, en que yo me vuelvo incrédulo. Estoy pecando, estoy desterrado de la voluntad de Dios. ¿Qué le podemos decir a este amigo?
que se vuelve incrédulo a veces, deja de creer, deja de confiar, pierde la fe, porque las cosas no salen como él espera. Porque Dios está, al parecer, decidiendo otra cosa. Yo pienso que algo que viene cuando sentimos que queremos algo y que Dios está decidiendo otra cosa o está tomando otro camino, lo que yo quiero, al final es el miedo, ¿no? Es decir, tenemos miedo a que las cosas no ocurran como queremos que ocurran. De hecho, en el programa anterior hablamos del control. Eso tiene que ver con el querer controlar mi futuro, un poco de esto, ¿no? Pero el miedo es fundamental. Ahora, el querer algo y el que Dios decida otra cosa y eso nos cause, por ejemplo, lo que usted estaba mencionando ahorita, lo sufre el mismo Jesús. Recordemos a Jesús en Getsemaní. Jesús fue completamente hombre, como en su humanidad él tiene incertidumbre, en su humanidad él quiere en un momento, en su plena humanidad, completa humanidad, él quiere algo distinto, al punto que le dice al Padre, si es posible, ¿verdad? Quita de mí esta copa. Es decir, entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué quería Jesús? Bueno, en ese momento, en su humanidad plena, él no quería pasar esa copa porque qué humano quiere pasar lo que además él, como omnisciente, sabía. Era peor todavía. Porque nosotros no sabemos si vamos a morir, cómo vamos a morir, pero si supiéramos, probablemente la angustia fuera espantosa, ¿no? Entonces, la humanidad de Dios, de Jesús, lo hace decir... Pero le voy a detener. Jesús sabía cuánto dolor le iba a provocar. Claro. Pero conocía también su resurrección. Sí. Que es lo mismo que deberíamos de entender nosotros. Porque la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea va a traer a tu vida gloria. Yo lo sé, pero en el momento duele, en el momento estoy aniquilado, en el momento estoy, como me decía este amigo, mira, yo hasta se me salen algunas casi como blasfemias. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa persona? Bueno, le estamos hablando ahora mismo. Y por eso digo yo, si pensamos, a mí me gusta hablar del intelecto, estamos hablando del intelecto porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios, que adorar a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero dice con toda nuestra mente. Y el griego de mente ahí es dianoia, y eso significa el ejercicio disciplinado de conocer. Entonces, de alguna forma el texto está diciendo, tenemos que amar a Dios, ejercitando nuestra mente para conocer. Entonces, el verso que usted está diciendo, lo voy a decir de esta forma, pues, o lo que quiero decir. Usamos muchas veces versos de manera poética que únicamente llegan a la epidermis de nuestro corazón. Pero la contundencia de lo que usted está diciendo en el verso, si lo pasamos al intelecto, uno dice, ¿qué? Contundente. Que es una leve tribulación, pero que el peso será de gloria. Y Jesús, desde mi perspectiva, lo que hace ahí es llevar cautivo, lo que hablábamos, el pensamiento, porque él dice, si es posible, o sea, él está claro que él, si fuera por su humanidad, no debería de ir, pero inmediatamente dice que no se haga mi voluntad. Eso es una palabrita bien sencilla, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra vez, un cliché de oración. Exacto. Pero ¿qué está de fondo en decirle que no se haga tu voluntad? Es que tus decisiones, yo las voy a respetar, las voy a acatar, por más que ese camino de Getsemaní, por más que la salida de Getsemaní lleve profundo dolor. Y por eso, frente a la tumba, ¿qué decimos? Esta fue tu voluntad. Esta fue tu voluntad. En el hospital, ¿qué decimos? Esta es tu voluntad. Y yo la respeto. Y enséñame, Señor, a gozarme a pesar de lo que no entiendo. Enséñame a esperar a pesar de lo que tanto me duele, a pesar de esa hermana a la cual bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que por 12ª vez, que quizá yo lo que vería es que en la primera vez él estuvo ahí, en la segunda él estuvo ahí, y podían haber sido finales, Jonás. Claro. Tomándome el atrevimiento de retomar lo que usted mencionaba de su hermano. En cada una de esas operaciones, de cada una de ellas salió. Sí, y por eso yo hablo de la economía providencial de Dios. Cuando hablamos de la economía, de la providencia de Dios, estamos hablando por qué Dios hace cosas en su economía. Digamos, es una palabra técnica, teológica, en la economía de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Él hace estas cosas? Bueno, hay muchas cosas que caerán en el misterio. Es decir, nosotros no podemos conocer por qué Dios va más allá de esto, ¿no? Pero es verdad que es importante, por ejemplo, en el caso del cristiano que está viendo que sufre otra persona,
es importante que tengamos cuidado en lo que decimos, porque creo que muchos de nosotros, por llevar esperanza, hundimos a la persona en la desesperanza futura. Ejemplo, que la madre o que está por fallecer y vamos a orar por esta madre y vemos al hijo que está llorando 9 años, le digo que fue un caso que me pasó a mí hace algunos años, verídico, y las personas que estaban orando con buena intención salen y al ver al niño de 9 años llorando le dicen, no llores, porque si oras con fe, tu mamá va a sanar. Son frases bien cristianas, pero no son bíblicas. La madre, efectivamente, al cabo de los días, murió. Yo pregunto, ¿cuáles son las respuestas entonces que ahora le tenemos que llevar a ese niño? ¿O qué se pregunta este niño? ¿Que no oró por fe? ¿Cuál es la imagen que se hace con un Dios? Porque olvidamos la economía providencial de Dios, que es otra vez, que Él hace lo que le da la gana, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, es tan importante que hablemos de la providencia y siempre estos temas nos hacen salirnos un poquito a otros temas subyacentes, como el tema de los milagros. Yo creo que tenemos un exceso de milagritis. Queremos milagros. Cuando yo le digo a las personas, probablemente mirarás un milagro en tu vida, pero la providencia la ves todo el día, todos los días. Y a cada momento, la providencia divina ha estado conmigo cada instante. La providencia es la que preserva. La providencia no es más que Dios preservándonos en todo el tiempo. No importa si vamos a la 13ª operación, y ojo, y no importa si en la primera nos hubiéramos muerto. Sí. Ese es el punto. Exacto. O sea, no importa el resultado. Entonces, lo que Dios decide, claro, eso causa dolor y por eso hablamos del dolor y el sufrimiento, porque es como yo significo el dolor. Tiene mucho que ver y tiene mucho que ver en el por qué a mí. A mí me gusta algo de esto, pastor. Cuando decimos por qué a mí es una oración bien, o usted tal vez en consejería le han dicho, pastor, ¿por qué a mí? Y yo propongo que la respuesta sea ¿y por qué no? Porque normalmente queremos dar respuesta al por qué a mí. Y la pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no debería ser tú? ¿Por qué tiene cáncer mi hermana, pero por qué no puede? ¿O por qué murió alguien y que es ajeno a mí? ¿Y por qué ahorita mientras estamos haciendo este programa no puede morir mi hijo? La pregunta es ¿por qué no? Y si yo me pregunto esto, yo creo que el intelecto va a vivir cautivo. Lo que pasa es que no hablamos de estos temas. No, la finitud otra vez, ¿verdad? Por eso decíamos, el sufrimiento tiene que ver con la conciencia del tiempo. Somos seres finitos, pero no queremos vivir como finitos. Queremos vivir como seres eternos en la tierra. Yo le digo a la iglesia siempre que yo voy a vivir con fe toda mi vida, creyendo en Dios, y que si un día me estoy muriendo, se lo he dicho varias veces y la gente se ríe, porque le digo, ustedes oren porque yo me levante. Y yo voy a creer que me voy a levantar. Y si no se levanta, pastor, es que a mí más me gustaría que cuando me estén velando digan, el pastor se murió creyendo que iba a salir adelante. Porque qué triste sería que dijeran, no, el pastor ya hace 15 días se había dado por vencido ya. No, yo quiero morirme creyendo. Y hay algo, se me venía a la mente y tenemos que ir pensando en cerrar este momento. Pensaba cuando a Jesús le llegan a decir, Señor, Lázaro, el que amas, se está muriendo. Y Jesús se tarda 3 días. Jesús no se mueve. No se mueve para nada. No tiene prisa. No tiene ninguna prisa. Es más, cuando Marta lo recibe, le dice, ¿y qué venías a hacer? ¿Qué venías a hacer? O sea, la Biblia nos lo pone de otra manera porque es la Biblia, ¿verdad? Pero ellos eran amigos. Jesús iba a Betania de cuando en cuando, se quedaba en la casa. Por eso es que le van a decir el que ama, o sea, tu amigo, tu chero, es el que tiene problemas. Y oiga bien, esa Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero él tenía otro plan. Otro plan. Y él cuando resucita a Lázaro dice, y esto se ha dado para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea, en ningún momento se pensó en Lázaro, en ningún momento se pensó en Marta, porque hoy, como estamos en la generación de cristal, y mis sentimientos, ¿qué, pastor? Correcto. Y lo que yo siento, que cuando en ese momento nada de eso importó. Importó la gloria del Dios al que servimos. Total, total. Y es interesante que en este contexto de lo que Dios
lo que yo quiero, lo que Dios decide, hablábamos del miedo, ¿no? Como el miedo a que Dios decida, otra vez, estoy orando por una persona enferma, creo que es la mejor metáfora ahorita para hacer, y yo quiero que se sane, y yo tengo miedo que Dios decida otra cosa, hay un miedo. Y a mí me llama la atención siempre a ir a las primeras menciones, como se le llama, ¿no? Cuando tuvieron miedo por primera vez Adán y Eva. Y ellos tienen miedo cuando se ven desnudos. Y el miedo tiene que ver con que yo no tengo los recursos para afrontar la situación. Y cuando yo no tengo los recursos para afrontar la situación, estoy desnudo, estoy descalzo. Uh-huh. Dios se volvió escaso. Y es interesante porque esto nos podría hacer reflexionar que cuando nosotros nos enfrentamos a las decisiones de Dios, tenemos que saber si tenemos los recursos para enfrentarlo. Claro. ¿Y cuáles son esos recursos? Otra vez y otra vez. Creer que aunque parezca que Él no llega y no acude con prontitud, que no tiene prisa, el resultado siempre será para que se glorifique su nombre, para que se honre Él. Otra vez la frase que me encanta, todo trata de Él, menos de nosotros. Exacto. O quizás nada de nosotros y más de Él y todo de Él. Una persona me decía hace unos cuantos meses nada más, el patriarca de una familia cristiana se fue. Y 3 de sus hijos, eran muchos hijos, 3 de sus hijos nunca habían ido a la iglesia. Fíjese, una familia cristiana un hombre de Dios, el que se murió. Y me decía uno de los hermanos que sí va, básicamente él es pastor. Y me decía, mire, pastor, me decía, desde que murió mi padre, fulano, pues yo los conozco a todos, fulano, ya están en la iglesia. Yo no puedo entender, me dijo, ¿cómo tuvo que morirse mi papá para que ellos les cayera el 20 de que tenían que buscar a Dios? Yo digo, es que a veces no entendemos de las formas correctas. Y Dios tiene que valerse de otras cosas. Porque ese hombre que murió era un hombre de Dios, está con el Señor, yo no tengo ninguna duda. Ese cielo que me enseñaron a mí en la infancia lo ha de estar disfrutando, ¿verdad? Muchísimo. Pero a veces ocurren cosas, Jonás, que van a tener un significado años más tarde y que en su momento no logramos discernir. Claro, la famosa semilla oculta del agricultor, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Aquel campo que está sembrado ya por el agricultor y la gente solo ve tierra, y el agricultor sabe que estará pronto a dar a luz, estará pronto a brotar la bendición de la que ha sembrado. Igual nosotros tenemos que ver en fe que va a brotar algo del dolor. Del dolor siempre brotan cosas maravillosas. El dolor no es una maldición en nuestras vidas. El dolor es la virtud, el dolor es la forma, el llamado que Dios nos hace providencialmente en este mundo caído, en este mundo sensible, donde seguimos viviendo en un mundo de corrupción, de dolor. Y de hecho eso tiene que ver con el problema del mal, que por supuesto ahorita el tiempo se nos ha agotado prácticamente, pero el problema del mal y el sufrimiento tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo un Dios siendo bueno permite cosas malas, claro, porque en la economía providencial de Dios, Dios no es un humano. Nosotros vemos a Dios como un humano, pero Dios es Dios y nosotros somos temporales. Si nos vemos nosotros, si el tiempo lo vemos cónico significa que veamos nosotros como el tiempo de arriba hacia abajo, como Dios lo ve en perspectiva, veremos que es un fragmento tan pequeño para toda la gloria, el peso de la gloria que nos espera. Jonás, nos tenemos que ir y me he quedado picado, así que haremos un último programa, ¿le parece? Hagámoslo. Y yo media vez me tenga aquí cafecito. Le vamos a tener cafecito. Vamos a estar aquí. Así que, por favor, me lava la camiseta y la vuelve a traer. Cómo no, con mucho gusto. Nos vemos, señores. Gracias por haber estado con nosotros. Qué delicia hablar con Jonás y compartir estos tiempos tan bonitos desde esta perspectiva en la cual estamos seguros que estamos siendo de bendición para su vida. Nos tenemos que retirar, pero será hasta la próxima, en el próximo episodio, cuando vayamos a compartir más de la palabra de Dios. Chao, chao. Arrivederci. Adiós. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al pastor Vladimir Rivas en Instagram como @pastorvladimir.sb o en la red social X como @pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz.